Pensemos que todo este sector de lo que es la Plaza de Mayo hacia el sur, con un límite que podría ser un límite indefinido, pero que podría ser la actual calle Chile, vivía la gente más importante de la ciudad, la gente de nombre, digamos. Y hagamos un esfuerzo mental, ¿no?, para salir del 2010 y trasladarnos al 1810. ¿Cómo era esta calle? Vemos que tiene empedrado, pero no existía. No, no existía. Y una de las cosas que nos quedan todavía de esa época, de la época primitiva de la fundación, es la traza de las calles. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad cuadriculada, porque esta calle es como el portal a la Plaza de Mayo, fue siempre, la calle Defensa. Para trasladarnos en el tiempo, dejamos de lado los mapas satelitales y revisamos los registros de la colonia. Intentamos ver a la Buenos Aires de casas bajas, en la que vivían 30.000 almas. La Plaza Mayor era el corazón de la aldea que quería ser libre. La Plaza de Mayo era un enorme espacio, descampado, podríamos llamar, una especie de barrizal, porque estaba lleno era de tierra, y cuando llovía se armaban unos líos terribles con la gente que transitaba, con los caballos, con los perros muertos, la basura que se tiraba. Claro. Más allá estaba, donde está la Casa de Gobierno ahora, estaba el fuerte. Y aquí por donde nosotros estamos transitando había una recoba, que era el gran mercado. Un gran mercado que atravesaba la plaza y la dividía por la mitad. En este mercado se reunían todos los días vendedores de distintos tipos de cosas, es decir, comida, los famosos pastelitos, la mazamorra, las que vendían chucherías, peines y todo ese tipo de cosas. Era el gran shopping. Era el gran shopping. Y digamos, era un lugar de reunión, casi el mismo sentido que tiene la Plaza de Mayo hoy. Es el lugar como el centro de la vida social de gran parte de la ciudad, todo pasaba acá. Pensemos que donde está la Casa de Gobierno estaba el fuerte, el Cabildo estaba en el mismo lugar, lo que pasa que era mucho más grande. Del otro lado estaba la catedral, que no es como está ahora, sino que era distinta. Hubo varios edificios de la catedral que se fueron modificando. Nuestro ejercicio se complica a la hora de rastrear el patrimonio arquitectónico que sobrevivió hasta nuestros días. Cuando nos independizamos de España, todo lo que tenía que ver con ese pasado español fue considerado, dejado de lado, ¿no? Entonces se demolió prácticamente todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires, salvo las iglesias y esta casa, el resto se demolió, no queda nada. En el cruce con Defensa se levantaba la iglesia de San Francisco, que por aquel entonces tenía otra fachada, más austera. Era todo de tierra, el edificio no cubría como ahora la DGI, que cubría todo el frente de lo que era el viejo templo, porque el frente de este templo fue restaurado en 1887 y es un estilo alemán. Y el hecho de que Fray Cayetano Rodríguez haya sido un protagonista de la Revolución de Mayo habla de la importancia de este lugar histórico, ¿no? Y sí, se imagina que de aquí nació la nación. Por la esquina de Alsina y Defensa pasaba la vida de los habitantes de la Buenos Aires de 1810. El único edificio que queda en pie de aquel entonces es la casa de Juan Bautista Lorreaga. La casa perteneciente a un acaudalado comerciante español fue construida en 1808. Sin ochava en la esquina, el edificio ocupaba un cuarto de manzana. Sí, esta era una casa muy importante, es decir, no todas las casas de Buenos Aires eran como esta. Y además esta, es decir, las casas, la ciudad a partir del fines del siglo XVIII y principios del siguiente, empezaron a perder el techo de tejas coloniales, de tejas españolas, y apareció la terraza plana. El primer piso era la parte principal y además también tiene acceso a la terraza de la casa y al mirador. Porque una casa con mirador que permitiera ver estaba acá nomás. Llegaba casi la orilla hasta la calle Balcarce. Entonces la proximidad del... Imagínense lo que era la ciudad de Buenos Aires en esa época, el calor, un día de calor. La gente se reunía en la terraza a tomar el fresco en la noche, que era el único modo que tenían de refrescarse. Después de concluir los trabajos de recuperación de la fachada, el Museo Porteño estudia rescatar el interior del histórico edificio. Por ejemplo, ahora estamos observando los muros, ¿no? La dimensión nos da testimonio de la arquitectura de esa época. El adobe y la dimensión del ladrillo es bastante importante.
varios de los habitantes de esta casa, de la familia Lorriaga, seguramente ha abierto estas dos puertas y desde acá se asomaban al balcón y podían mirar hacia su izquierda y estaba la Plaza Mayor. Como todas las grandes residencias de la época, la casa tenía dos patios internos, que dividía el mundo de los señores del de la servidumbre. Aunque hoy uno lo vea como casas de patios, en realidad eran como barreras bastante infranqueables. Los chicos a veces eran los que hacían la unión entre estos mundos, pero en general a partir de los 12 años más o menos ya los varones no podían ni siquiera pasar a hablar o convivir con las hijas de la servidumbre, menos con las esclavas, ¿no es cierto? El arquitecto Daniel Shavelson tuvo la oportunidad de hurgar en los pozos ciegos de la Casa Bicentenaria. Por suerte, en esa época no ponían la basura en la vereda como hoy, se la llevaban, sino que quedaba dentro de la casa. La gente tenía un pozo, habitualmente en el patio del fondo, con una tapa de madera que se levantaba y donde se tiraba la basura. De la basura, el investigador logró rescatar tesoros de la arqueología urbana, que hablan del estilo de vida de nuestros antepasados. Y estas dos pipas hablan de los dos mundos que convivían en estas casas, de la colonia. Exactamente. Y que siguió existiendo y que probablemente siga existiendo hoy en día. Las pipas de caolín, las pipas de cerámica importadas, habitualmente inglesas o francesas, muy decoradas, y unas pipas muy pequeñitas, que en realidad al palito se le agregaba, que es lo que usaba el esclavo y que esto lo podía guardar en cualquier lado. En sus excavaciones, Shavelson también encontró vajilla con la que pudo reconstruir el espíritu de la época. Este es el tipo de plato que se usó en la época de la Revolución. Y es una loza muy fina, muy delicada. Incluso es un modelo de loza que se hacía para la familia real inglesa. Estos platos empezaron a llegar después. Ya es una cerámica una loza un poquito más vasta, más gruesa, más pesada. Y se hacen muy comunes los azules y blancos, por analogía con la bandera, y llenaban estas vajillas las casas porteñas, porque ya esto era de bajo costo. ¿Y estos serían los platos después de la Revolución, post-revolucionaria? Sí, estos son los platos post-revolucionarios y probablemente post-Belgrano. Claro. Colores que hablan del fervor de aquel entonces, rastros que llegan hasta nuestro presente, en tiempos del Bicentenario. Qué increíble, uno no deja de eso. Rodolfo, ¿por qué en la basura enterradas estas cosas? Que además trajiste más, por lo que estoy viendo. Porque nuestros antepasados enterraban la basura en los patios de las casas y a partir de ese momento quedaron ahí por más de 100 o 200 años. Qué bárbaro. ¿Y qué más encontraron? Y mira, el equipo de arqueólogos urbanos, por ejemplo, encontró en casas como la de Lorriaga y otras parecidas, estos frascos de perfume francés de la casa Lubin, que eran frascos que tenían polvo, un polvo de arroz que utilizaban las mujeres para empalidecer el rostro. Una paquetería, dirían las señoras. Entonces, estamos hablando, a ver, ¿me lo puedo tocar? Estamos hablando, claro, de algo que estaría en el baño o en la cómoda de la señora de la casa, ¿no? Claro, el maquillaje de la señora. Vos ahora por ahí vas... Ahí dice París, y se alcanza a leer, ¿no? Era algo importado. La perfumería Lubin era una de las más antiguas de París, de las primeras, y llegaban importados. Y después, aquí Mirva también traje esto es buenísimo. una plancha. Devuelvo esto. Que utilizaban... Lo que pesa, ¿eh? Pesa. Imagínate a la esclava de la casa planchando. No tenía... Nada, cable ni vapor. Nada. Imagínate el calor que tenía que tener ese hierro. Es bien pesada. Para poder planchar, ¿no? ¿Y cómo estarían las manos de esas mujeres que...? No sé, me imagino que no debe haber sido nada simple la tarea, ¿no? Una sola pieza maciza. Exactamente. Y tenemos también aquí una copita. ¿Vamos a brindar por el Bicentenario? Para que brindemos simbólicamente. Me parece muy bien. ¿Hay más? Sí. Mañana seguimos con los túneles que tienen más de 200 años en la ciudad. A tu salud y... Barcelona, España. No los empujaba tanto, dicen, la falta de comida, como el miedo a la Tercera Guerra Mundial.
Nosotros felizmente, como teníamos algunos campos, la abuela tenía campos, comer nunca nos faltó, pero había escasez de comida. Pero el miedo, sobre todo el miedo a la Tercera Guerra. Entonces él agarró el mapa, yo me acuerdo, agarró el mapa, una bola y dice, ¿cuál es el país más lejos? A ver, y él dijo, mira, Argentina, un paso más y se cae del mapa, decía él. Bueno, vamos allá. Los argentinos descienden de los barcos. ¿Verdad? Prejuicio, lugar común. Cierto es que los inmigrantes hicieron puerto en Buenos Aires, cambiándola para siempre. Yo vine yo solo primero. ¿En qué año? Febrero de 1948 llegué, y como era menor de edad, me entregaban a los pacientes. Me tuve que pasar todo el día en la prefectura, en el estudio de migrantes, porque yo era menor, no tenía. Yo cumplaba 19 años cuando llegué. Lejos de los suyos, niños, chicos, acaso jóvenes, estos inmigrantes no recuerdan aquella épica travesía, sino con la mirada que su propia ingenuidad tenía entonces. Primero, digamos, la ilusión de ese viaje que nosotros habíamos viajado muy poco dentro de España. O sea, íbamos de Barcelona a Gerona a ver los abuelos, pero nada más. O sea, otra cosa no habíamos hecho. ¿No tenías miedo del futuro? No, miedo no. En el puerto esperaba un paraíso que asomaba apenas la nave atracaba. Al bajar, todos y cada uno exhibían su título profesional. Pero Orlando recién terminaba la escuela y por temor a ser rechazado, se inventó un diploma. Cuando el personal de migraciones vio que yo era técnico naval, exultaban prácticamente porque decían, el general Perón quiere hacer la tercera flota del mundo. Por lo tanto, dice, usted va a tener tanto trabajo. Y yo decía, no, pero yo recién empiezo, tengo 18 años, que sea. No importa, usted va a tener un montón de trabajo. No 2 días, sino apenas media hora tardó Salvador en encontrar empleo. Yo llegué con un contrato de trabajo de una bodega, de la bodega Furlotti, del famoso vino León. Y lo primero que hice al día siguiente que llegué fue ir a darle las gracias porque me habían facilitado llegar, aunque el contrato era más de amistad que se había hecho que de real. Y cuando el contador me preguntó, ¿y ahora qué va a hacer el Casadevall? Y ahora me voy a comprar un diario y voy a buscar trabajo. Y yo he trabajado en oficina, en parte de administración. Y si acá necesitamos, ¿dónde hay que sentarse? Me senté y ya está, ya tenía empleo. En media hora ya tenía trabajo. Ya tenía trabajo. Los inmigrantes evocan aquel país, no solo por la cantidad de trabajo que había, sino por la calidad de la relación empleado-jefe. La empresa nos pagaba todos los remedios, a mí me pagaba todos los libros por los cuales yo estudiaba. En el año 50 a mí me pagaron 5 aguinaldos, 1 el legal y 4 agregados por la empresa. Había oportunidades para tirar al techo y había más cosas para el asombro. Yo me acuerdo que una de las primeras cosas que nos impresionó, cuando fuimos a comprar un queso, compramos un provolone de estos largo entero y lo íbamos rabanando. ¿Te acordás en la cocina? Había un provolone entero. Eso no podíamos creer. Igual. Y el jamón igual. Compramos el jamón allí. Comprabas 2 etiquetas de queso. Y si había trabajo de sobra y comida para saciar a cientos de millones, ¿qué nos pasó? Testigos presenciales de aquel milagro explican ahora que repetirlo va a costar. Yo creo que va a ser difícil salir de vuelta de esa costumbre que tenemos los argentinos. Yo me considero argentino, porque al cabo vine con 8 años y tengo muchos años más acá, o sea que... ¿De qué costumbre habla, Juan? Yo creo que la costumbre de que todo nos venga de arriba gratis. La inmigración vino con ganas de trabajar, con ganas de hacer, con ganas de crecer. Las ganas de superarse, el hábito del esfuerzo, la dignidad de trazar futuros. Todo eso trajo la inmigración. A la hora del balance, cada pequeño gesto se ordena para evaluar casi toda una vida de este lado del agua, tan lejos de aquel sitio que los vio nacer. 50 años después, ¿acertó su papá? Bueno, ahí está la gran duda que tenemos todos. ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiéramos quedado allá? No sé. No podemos decir.
¿qué hubiera sido la Argentina sin la inmigración? Imposible responder. Aquellos tan bienvenidos le dieron a la geografía celeste y blanca una impronta social y cultural que transformó lo que había. Saber lo que fuimos, quiénes fuimos, ayudará a saber quiénes somos hoy, acaso, quiénes seremos, qué seremos 200 años después. La historia sigue siendo un ancho mar a recorrer, con el mismo entusiasmo, la misma curiosidad y la misma incertidumbre que tatarabuelos, bisabuelos y abuelos sintieron cuando su sueño era todavía tierra sin puerto.